mañana es la profecía navideña de Zacarías. La profecía navideña, y cuando hablo de Navidad, aludo a natividad, la encarnación del verbo, la profecía navideña de Zacarías, y voy a pediros que abráis la Biblia en Lucas 1 y leeremos del 67 al 80, porque el año pasado dejamos el texto. Bueno, explicaré lo que hicimos el año pasado en un momento. Primeramente leeremos los versos y luego daré una introducción. Ok, Lucas 1, 67 al 80, la profecía navideña de Zacarías. Lucas 1, 67. Zacarías, su padre, el padre de Juan Bautista que acaba de nacer, ¿no? Según el texto. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, Juanito, niño Juan, bebé Juan, tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto lo aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El niño Juan crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En los años 2018 y 2019 prediqué sobre 4 abuelas de Jesús, 4 damas que figuran en la genealogía del Salvador. A saber, Tamar, la incestuosa, la que se acostó con su suegro; Rahab, la prostituta ya profesional, una ramera; Ruth, moabita, ni siquiera israelita; y Betsabé, la famosa que se acostó con el rey David. ¿Qué pintan estas 4 mujeres en la genealogía de Mesías? Pues nos dicen que Cristo perdona a todos. Cristo salva a pecadores. No rescata a buenas personas, porque no hay buenas personas, salva a pecadores. El año pasado, 2020, empecé a exponer el Evangelio de Lucas y hablé a la iglesia sobre 2 escenas del Evangelio de Lucas. La segunda escena y la tercera escena. La segunda escena prediqué sobre Lucas 1, del 26 al 38. El título del mensaje fue Voy a ser mamá, y el sermón se centró en la charla entre Gabriel y luego la madre del Señor, María. Y el segundo sermón del año pasado, Lucas 1, 39 al 56, se llamó Dos Madres Primerizas. Y ahí hablamos de otro encuentro, pero esta vez no fue el encuentro entre Gabriel y María, sino entre María y Elizabeth. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y vamos ahora a estar con el padre, con Zacarías. El año pasado entonces dejamos las cosas por el versículo 56, la tercera escena de Lucas. No voy a hablar sobre la cuarta escena, porque la cuarta escena simplemente habla sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Y me interesa pues en estas fechas resaltar Cristo, la persona de Cristo. Así que vamos a saltar la cuarta escena, entrar esta semana en la quinta, y la semana que viene ver escenas 6 y 7 juntas, en un solo mensaje. Hoy entonces estaremos con Lucas 1, 57 al 80, y voy a compartir pues 4 puntos con vosotros en esta mañana. Y el bosquejo sigue realmente un hilo biográfico. Tengo aquí 4 nombres de 4 protagonistas en el texto. En primer lugar, primer punto, el Espíritu Santo, versículo 67. En segundo lugar, el Padre, versículos 68 al 75 y luego 78. Y luego el punto sobre el Padre está dividido en 5 subpuntos. 3, el Hijo, versículos 68 y luego 78 al 79. Y finalmente el bebé que acaba de nacer en el texto, Juanito, bebé Juan, varoncito, versículos 76 al 77 y luego 80. Puntos 2 y 3 se van a dividir ambos
en 5 subpuntos, ¿ok? Así que los varones que estamos estudiando, analizando los sermones, así, bueno, no tenéis que trabajar tanto esta semana. Yo os hago, ¿no?, el trabajo por amor a vosotros, dividiendo todo muy bien. Ok, número 1. El Espíritu Santo, versículo 67, leo el pasaje. Dice la palabra de Dios: Zacarías, su padre, no el padre de Jesús, sino el padre de Juan Bautista, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, hasta ahí. Bueno, amados, Zacarías es el padre de Juan Bautista. A ver si alguien me puede decir el oficio de Zacarías. Muy bien, sacerdote, por tanto, era de la tribu de Leví. Los de Judá no eran sacerdotes, solamente los de la tribu de Leví. Zacarías entonces es levita, es sacerdote, ahora es lleno del Espíritu Santo, empieza a profetizar. Ahora, esto es curioso, porque el tipo lleva varios meses sin poder hablar. Porque si habéis leído la cuarta escena, él, al no creer el anuncio del ángel en cuanto al nacimiento de su hijo, porque claro, su esposa era muy mayor, él no creía que Dios le fuera a conceder un hijo, y por su incredulidad, el ángel del Señor dejó a Zacarías mudo. Ahora nace Juan, recibe la llenura del Espíritu Santo y se pone a hablar. Es decir, ya no está más mudo. Zacarías recibe una llenura muy particular del Espíritu Santo de Dios y se pone a alabar al Señor. Y esto también sucedió cuando Elizabeth se topó con María. El bebé saltó dentro de su vientre y Elizabeth empezó a glorificar a Dios, diciendo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, no, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y se puso a glorificar a Dios. Zacarías lleno del Espíritu Santo, Elizabeth llena del Espíritu Santo. Y luego, antes, en el versículo 35 de Lucas 1, María también, la palabra dice que el Espíritu Santo iba a descender sobre ella para que ella diese a luz al santo ser. Entonces tenemos a Zacarías con el Espíritu Santo, Elizabeth con el Espíritu Santo y María. Y quisiera recalcar, nada más empezar, 2 mujeres tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Esto es extraño, porque cuando tú y yo estudiamos los miles de años de historia que hay en el Antiguo Testamento, no nos topamos con una sola mujer tocada por el Espíritu Santo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos a Noé con el Espíritu Santo, José en Egipto con el Espíritu, un arquitecto y un diseñador de ropa entre los israelitas con el Espíritu Santo, Moisés con el Espíritu Santo, los 70 ancianos, el falso profeta Balaam, Josué, 4 jueces varones, Saúl, David y luego diversos profetas. No encontramos una mujer en el Antiguo Testamento siendo tocada, entre comillas, por el Espíritu Santo del Señor. Como regla general, en el Antiguo Testamento vemos a hombres, principalmente hombres y sobre todo hombres en posiciones de autoridad que de alguna forma reciben cierta investidura de lo alto para desempeñar cierto oficio. Pero ahora en el nuevo pacto, nada más llegar Jesús, vemos a 2 damas siendo llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el profeta Joel nos había dicho que en los postreros días, no solamente los hijos de Dios, sino las hijas de Dios iban a recibir la llenura, la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Es como si Lucas nos estuviera diciendo, al arrancar el Evangelio, los últimos tiempos ya han comenzado. Aquí está el niño Jesús, está a punto de nacer y las mujeres están empezando a profetizar, a alabar a Dios en la llenura del Espíritu Santo. María llena del Espíritu, Elizabeth llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth, como en el caso de Zacarías, como en el caso de María, su gozo es un gozo cristocéntrico. De nuevo cito lo que antes dije, 1:43, Elizabeth dice: porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Elizabeth se está gozando en su Señor, en Cristo, Mesías, Rey. Elizabeth se goza en la persona de Jesucristo. Zacarías se goza en la persona de Cristo. María se goza en la persona de Jesucristo. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, no solamente alaba, no solamente engrandece y magnifica a Dios, sino que el Espíritu Santo le da alumbramiento, iluminación, porque ella está con una muchacha que, bueno, está ahora embarazada. Y en vez de ella pensar que María ha sido una niña, ¿verdad?,
fornicaria se habrá acostado con su novio José antes de entrar ya en un pacto matrimonial, ella por medio del poder del Espíritu Santo ya no ve a María como una chica fornicaria. Ve a María como la madre del Señor, la madre del niño Jesús. El Espíritu Santo entonces produce alabanza y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos da alumbramiento, iluminación. Vemos la realidad a la luz de la palabra del Señor y no según los patrones de la carne. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, alaba al Señor y ve la realidad a la luz de la palabra de Dios. Y ella se pone a glorificar a Dios. Y ahora, hermanos, tenemos una tercera persona de una familia llena del Espíritu Santo. Porque ya comenté que Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Juanito, en el vientre de su madre, al toparse con María, porque Jesús estaba dentro de María, ¿qué hace el bebé Juan? Salta. Él fue lleno del Espíritu Santo según Lucas. Entonces el bebé Juan está lleno del Espíritu Santo. La mamá Elizabeth llena del Espíritu Santo. Y falta el padre de la familia llamado Zacarías. El niño lleno, la mamá llena y ahora papi también lleno del poder del Espíritu Santo del Señor. Y hace exactamente lo mismo que Elizabeth. Al recibir la llenura del Espíritu Santo, se pone a profetizar, se pone a alabar, se pone a declarar la palabra del Señor. Así que vemos, hermanos, que no solamente la llenura del Espíritu Santo es para hombres y mujeres, sino que la llenura del Espíritu Santo es para ancianos y jóvenes. ¿Y esto os hace pensar en una profecía antigua testamentaria? Claro que sí. Joel 2:28 de nuevo. Porque en aquella profecía Dios dice, en los postreros días, no solamente los hombres, sino las mujeres iban a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente los ancianos, sino también los jóvenes. Así que, queridos, yo arranco con una buena noticia en esta mañana. Llevamos 2 semanas predicando sobre aguas vivas. ¿Sabéis qué? Estas aguas vivas, esta llenura del Espíritu Santo es para los varones de esta iglesia. Y, queridas damas, os digo con gran alegría, esta llenura también es para vosotras. Hermanos ancianos de la iglesia, la llenura del Espíritu Santo es para vosotros. Jóvenes, adolescentes, 20añeros, también os digo, la llenura, la plenitud, aguas vivas se ofrecen hoy a vosotros también. Nadie tiene por qué salir de esta reunión hoy sin estar lleno de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Como dije aquí el día jueves, hermanos, debemos estar siempre, andar en llenura, en plenitud del Espíritu Santo del Señor. Y ahora Zacarías, lleno del Espíritu Santo, enfocado en Jesucristo, se pone a glorificar el nombre del Señor. Su profecía es 100% cristológica. Él habla, por ejemplo, en el versículo 69 de Jesús como poderoso Salvador. Habla de Jesús como aurora en el versículo 78. Cuando el Espíritu Santo de verdad te está llenando, tú proclamarás la alabanza de Cristo. No podrás hacer otra cosa que no sea glorificar a Cristo. Andarás enamorado del Señor Jesús. La señal de una persona llena del Espíritu Santo no es que se jacte de sus maravillosas experiencias espirituales. La marca de una persona llena del Espíritu Santo es que habla de Cristo, alaba a Cristo, exalta a Cristo, ama al Señor Jesús. Zacarías, pues, lleno del Espíritu Santo, alaba a Dios por el niño Jesús. Y algo impactante para mí en el estudio de este párrafo es que Juan acaba de nacer. Zacarías es el padre. Y uno pensaría, ahora Zacarías lo que va a hacer es alabar a Dios por el nacimiento de su niño. Pero cuando estudiáis esta profecía, Zacarías solamente dedica 2 versos. 2 versos a su niño. Y de hecho, cuando habla sobre su niño, interpreta el nacimiento de su niño en el marco de la encarnación. El niño será un siervo del Hijo de Dios. O sea, vemos, hermanos, estando llenos del Espíritu Santo, no estaremos todo el día hablando de nuestros niños, de nuestras familias, de nuestras cosas. Estaremos hablando de Cristo. Solus Christus, un alma llena del Espíritu Santo se recrea en el Salvador Jesucristo. Ahora pues, hermanos, 2 versículos paulinos que puedo aplicar ahora a la iglesia. Texto número 1, Efesios 5:18.
Y leo ahora al versículo 20, 5:18 al 20. Iglesia, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo alaba a Dios, canta a Dios. Es imposible que se mantenga callada. La persona espiritual tiene que exaltar al Señor, cantará sin cesar. Si tú de verdad vives en la llenura del Espíritu Santo, tus vecinos lo sabrán, porque te oirán cantar, te oirán alabar al Señor, no solamente aquí el domingo con los hermanos. Tu corazón a lo largo de la semana es un corazón lleno de alabanza, lleno de gratitud. En ti hay cánticos espirituales, hay salmos, hay himnos, bendito sea Dios. Y un segundo texto que dice más o menos lo mismo, además de Efesios 5:18 al 20, Colosenses 3:16. Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es la misma idea que Efesios 5:18. La única diferencia es que en Efesios Pablo dice sed llenos del Espíritu Santo, y en Colosenses 3 Pablo dice sed llenos de la palabra del Señor. O sea, para Pablo aquí un paralelismo. Una persona llena del Espíritu Santo es una palabra llena de la palabra de Dios. No anda en su propia sabiduría, no va opinando, no, él se sujeta, ella se subordina a la palabra del Señor. La marca entonces de una persona espiritual es que exalta a Cristo y que anda en la palabra de Dios. Así que, iglesia, a lo largo de la semana, meditad en las Escrituras, memorizad las Escrituras, orad las Escrituras, y que esta palabra abunde en vosotros, y experimentaréis, hermanos, aguas vivas que saltan para vida eterna. Y quisiera recalcar algo que he venido diciendo en esas últimas semanas. Una cosa es tener el Espíritu Santo. Todos los cristianos tenéis el Espíritu Santo, todos aquí. Si habéis nacido de nuevo, tenéis la unción, tenéis el Espíritu Santo, porque si no tuvierais el Espíritu Santo no seríais de Cristo. Romanos 8:9. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo, ser salvado. Otra cosa es tener aguas vivas. Todos tenemos agua, pero no todos aquí tenemos el agua avivada en nosotros. Al amor entre nosotros hay hermanos apagados, tibios, indiferentes, más mundanos que creyentes, porque estáis siendo negligentes en vuestros deberes espirituales. Oh amados, en esta mañana os digo que Dios no solamente quiere que tengáis el Espíritu Santo, Él quiere que lo tengáis en abundancia. ¿Os acordáis la semana pasada? Salmo 65:9. El río de Dios está lleno de agua. Hoy hay abundancia para todos. Nadie de nuevo tiene por qué salir de este culto sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo sabré, pastor, si estoy andando en la llenura del Espíritu Santo? Pues analiza tu boca, analiza tus palabras. Si a lo largo de la semana no paras de quejarte, murmurar, hablar mal, criticar, ciertamente no estás andando en la llenura del Espíritu Santo. Pero si de tu boca están saliendo himnos, cánticos espirituales, alabanzas al Señor, tú ciertamente estás andando en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Que pidamos pues al Señor: Padre, llénanos de aguas vivas que saltan para vida eterna. Danos, Dios, un cristianismo avivado, potente. No queremos una fe moribunda, aburrida, seca, indiferente. Oh Señor, y no solamente te pido por avivamiento personal, aviva mi amada iglesia local, avívanos, Señor, que aquí hay un culto, hermanos encendidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. En el primer punto aprendemos, amados, que cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, esta persona tiene que alabar al Señor, tiene que vivir de una forma cristocéntrica, y esta persona también tiene iluminación de parte del Señor y anda en la palabra. Ahora, quisiera enfocarme pues en el contenido de este trozo de texto que llamamos el Benedictus. El Benedictus, esta alabanza
de Zacarías. Ahora entramos en el segundo punto y aquí voy a tener 5 subpuntos que en un segundito os voy a nombrar. Os llamo la atención, amados, hacia el hecho de que Zacarías dedica casi toda su atención en la alabanza a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Apenas menciona a su niño Juan. Esto es curioso, sobre todo si tienes la edad que él tiene y encima es tu primer niño. Yo me acuerdo que cuando nació Chloe por primera vez, estaba cantando alabanzas al Señor y dando gracias por Chloe. Pero aquí vemos a Zacarías con su primer niño y lo único que hace es alabar al Señor. No está tan enfocado en Juan, al estilo idólatra, sino está enfocado en el Padre y en el Hijo. Ok, voy a dividir este segundo punto en 5 subpuntos para que sea más fácil para los varones y también el resto de la iglesia. En primer lugar, 2.1, el Padre es bendito, versículo 68. Bueno, ahí están las referencias, no voy a decirlas. 2.2, el Padre es el Señor Dios de Israel. 2.3, Él visita y redime a su pueblo. 2.4, aleluya, Él es fiel a sus promesas. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Y 2.5, a diferencia del pastor, Dios es muy misericordioso. Amén. Gloria al nombre de Dios. Ok, 2.1, el Padre es bendito. Versículo 68. Aquí está, por cierto, la palabra benedictus en latín. Por eso lo llamamos el benedictus. Bendito. Lleno del Espíritu Santo, no se queja. Lleno del Espíritu Santo, no murmura. Lleno del Espíritu Santo, no habla mal de Doris. Lleno del Espíritu Santo, alaba. Benedictus. Bendito el Señor Dios de Israel. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, la palabra bendito invariablemente va a salir de tu boca. Pero no será bendita Virgen, no será bendito pastor, será bendito Dios Todopoderoso, bendito Rey, bendito amado Señor. Esta semana he estado metido a fondo en 2 de Corintios, día tras noche con 2 de Corintios, y Pablo arranca la carta en 2 de Corintios 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También cuando estudiamos como iglesia 1 de Pedro, él empieza su carta diciendo, 1 de Pedro 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, cuando estáis llenos del Espíritu Santo, la palabra bendito, tarde o temprano, saldrá de vuestras bocas. Si estáis llenos del Espíritu Santo, tendréis que decir, bendito Dios, bendito Padre, bendito Señor. Él es digno de ser bendecido, por ende, Él es el bendito. Muy bien, en segundo lugar, tenemos el segundo subpunto de número 2. El Padre es bendito. Y ahora, 68, Él es el Señor Dios de Israel. Dice, bendito, benedictus, el Señor Dios de Israel. Zacarías no está elogiando, alabando a un Dios cualquiera. Él está alabando a un Dios muy específico. El Dios de Israel. Y uno de los propósitos de Lucas en redactar su libro es demostrar que el Dios de Israel es simultáneamente el Dios de los gentiles. Bueno, Nico nos lo comentó hace como un mes. ¿Alguien sabe a quién iba dirigida esta, bueno, no es una carta, es un libro? ¿A quién iba dirigido este evangelio? Teófilo era judío o gentil. Gentil. Lucas era judío o gentil. No. Lucas era gentil, el único autor gentil de toda la Biblia. Entonces tenemos un gentil escribiendo un evangelio y un segundo tomo, Hechos, a un gentil llamado Teófilo. Lucas nos está diciendo, el Dios de Israel es el Dios de los gentiles. Es el mismo Dios, no es un nuevo Dios diferente como decía Marción, el gran hereje. Es el mismo Dios. El Dios de Israel es ahora el Dios de los gentiles. Y si tú, siendo gentil, crees en Jesucristo, tú ahora eres un miembro del verdadero Israel. Y aquí tenemos que diferenciar entre dos maneras de entender el vocablo Israel en la Biblia. Por un lado tenemos el concepto literal. El pueblo de Israel es un pueblo étnico, biológico, que sale de los lomos literales de Abraham. Este es el primer sentido de Israel. Pero luego en el Nuevo Testamento aprendemos que Israel tiene otra connotación. Hay una Israel espiritual. Y los miembros de Israel espiritual son aquellos que realmente tienen fe.
Por ejemplo, Pablo nos dirá esta frase paradójica en Romanos 9:6, no todo Israel es Israel. Pablo está aquí jugando con conceptos. Nos está diciendo que en el pueblo literal étnico de Israel, que muchos de ellos no eran realmente salvos, no eran de la familia de la fe. Pero es cierto que en el Antiguo Testamento la mayoría de la Israel espiritual era, según la carne, un pueblo israelita. Pero no todos los israelitas, según la carne, eran nacidos de nuevo. Entonces Lucas nos está diciendo que el Dios de Israel es el Dios de este pueblo espiritual. Y si tú crees en el niño Jesús, en el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado, a pesar de tu gentileza, a pesar de ser gentil, tú eres ahora un miembro de Israel espiritual. Y precisamente por esta razón, Pedro, una cita que os di hace 3 semanas, 1 Pedro 2:9, él dice a 5 iglesias gentiles, vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y uno diría, pero ¿cómo puede Pedro tomar 4 descripciones dirigidas a Israel para ahora utilizarlas a la hora de hablar a los gentiles? Porque Pedro nos está revelando, cuando Dios dio aquellas descripciones en el Antiguo Testamento, no las estaba dando a Israel como pueblo étnico, sino a los verdaderos creyentes dentro del pueblo de Israel. Entonces nosotros como gentiles, si creemos en Jesucristo, somos verdaderos israelitas, no por circuncisión de carne, gloria a Dios, menos mal, alabado sea el Señor, sino por circuncisión de corazón. Romanos 2, 28, 29. ¿Quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero israelita? Aquel que tiene el corazón circuncidado. Entonces fijaos en lo que voy a decir ahora. Si tú de verdad crees en Cristo Jesús y eres un gentil, un paganazo, eres de Almería, eres de Reino Unido, eres de Argentina, eres de Hungría, si tú crees en Jesucristo, tú eres espiritualmente hablando más israelita que los judíos étnicos que no creen en el mesíasco de Jesús de Nazaret. Tú eres el verdadero Israel. Tú eres el miembro del pueblo de Dios. Aleluya. El Dios de Israel entonces es nuestro Dios. Zacarías creyó en Cristo. Entonces él era miembro del verdadero pueblo de Israel. Y nosotros como gentiles creemos en Cristo. Por tanto, Zacarías es nuestro hermano. David es nuestro hermano. Moisés es nuestro hermano. Los profetas son nuestros hermanos. Ok, son judíos según la carne, pero son verdaderos israelitas por medio de la fe en Cristo. Así que, amados, en esta mañana os digo algo impactante. Si vosotros creéis en Dios por medio de Cristo, el Dios de Israel es vuestro Dios. Habéis llegado a ser miembros del verdadero pueblo escogido del Señor. Alabado sea el nombre del Padre. Pues bien, vamos a seguir, queridos israelitas. Versículo 68, tercer subpunto. El Padre es bendito, el Padre es el Dios de Israel. Número 3, el Padre visita y redime a su pueblo. Versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo hasta ahí. Ok, Dios visita y redime a su pueblo. Visita y redime. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, fácilmente. Estamos en el contexto de la encarnación. ¿Cómo visita Dios a su pueblo? ¿Cómo redime Dios a su pueblo? Por medio del ministerio del Mesías. Cristo se hace carne, asimila, él se encarna, se hace Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne. Cristo entonces asume, es el verbo que estoy buscando, Cristo asume una naturaleza humana, nos visita, Él se pone las sandalias por la mañana para salir a caminar, Él come, Él bebe, está con nosotros 33 años. Dios en Cristo nos visita literalmente con el propósito de redimir. Entonces, amados, en estas fechas estamos pensando mucho en el nacimiento de Jesús, pero no debemos nunca divorciar el pesebre del Calvario. En realidad, lo que sucede en el pesebre tiene como propósito la cruz y luego la tumba vacía. Entonces aceptamos toda la verdad de Cristo.
No nos quedemos únicamente con el niño bonito ahí en el pesebre del establo. No, hermanos. Este niño nació para morir. Porque según el texto, Dios nos visita para redimir. Así que esta profecía se encuentra en la encarnación de Cristo bien cumplida. Ok, Dios es bendito. Dios es Señor de Israel. Dios visita, redime a su pueblo. Número 4, versículos 70 al 75. Dios es fiel a sus promesas. Leo el trozo ese. 70 en adelante. Dios nos ha dado el Hijo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Lo que Zacarías está diciendo aquí es que el Padre es bendito, el Padre es el Dios de Israel, nos ha visitado y nos ha redimido, y es así porque Él ha cumplido todo lo que profetizó en el Antiguo Testamento. Yo sé que hemos estudiado en muchas ocasiones diferentes profecías mesiánicas en la iglesia y voy a nombrar algunas de ellas. El año pasado, por ejemplo, en Navidad, en el culto de oración, estudiamos 4 profecías mesiánicas de Génesis. Empezamos en Génesis 3:15, la profecía a Eva, su simiente, ¿verdad? Iba a dar a luz al Mesías. Luego tenemos las profecías de la simiente de Abraham, de Isaac y de Judá en el libro de Génesis. Y si estuvieseis aquí el día jueves, que wow, qué tiempo, hermanos, madre mía, qué culto el jueves, gloria al nombre de Dios, nos visitó el culto el jueves, ¿no? A ver si alguien me puede decir cuáles son los 3 tipos que estudiamos el día jueves como iglesia que vemos Cristo en el libro de Éxodo. Cristo es la roca, amén. El maná, sí, y el cordero pascual que derrama su sangre. Entonces, amados, el Antiguo Testamento, Cristo, 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 Cristo. Y luego las típicas profecías que siempre estudiamos, ¿no? Isaías 7:14, la Virgen concebirá, dará a luz a un niño, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6, otro clásico, ¿no? Niño nos es nacido, hijo nos es dado, llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Jesús. Otro, Miqueas 5, versículo 2. Tú, Belén Efrata, pequeña entre los pueblos de Judá, de ti saldrá el gobernador en Israel. Sus salidas son desde la eternidad. Y amados, por favor, un texto cristológico del Antiguo Testamento, el más, impresionante, Isaías, capítulo 53. Por favor, ¿quién no puede ver a Jesucristo ahí descrito, ¿no? En gran detalle, unos 8 siglos antes de encarnarse el Salvador? El año pasado también escribí un artículo, por si os es de interés. Escribí un artículo llamado 20 profecías mesiánicas en los Salmos. Así que si alguien quisiera, tenerlo, se lo puedo enviar también. O sea, en el artículo simplemente demostraros a partir de los Salmos cómo la vida de Cristo fue profetizada, ¿no? En el Antiguo Testamento. Así que, amados, Dios promete la llegada del Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Y por esta razón ahora visita y redime a su pueblo. Pero estamos pensando en este trozo de texto en una profecía concreta. Él habla del pacto que Dios hizo con un varón en concreto. Y este hombre se llama Abraham. Entonces, yo acabo de nombraros un montón de pasajes. Génesis, Éxodo, Isaías, Miqueas. Impresionante. Pero estamos ahora pensando concretamente en la profecía dada a Abraham. Voy a citaros ahora. Génesis 22:18. Génesis 22:18. El Señor dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. España también. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora Pablo nos interpreta esta profecía. En Gálatas 3:16, Pablo dice lo siguiente: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente. Y ahora la parte muy importante, iglesia. Y esa simiente es wow. Entonces, cuando tú lees Génesis 22, debes leer aquel texto no como un judaizante, viendo ahí solamente el pueblo étnico de Israel.
Tú, a través de la inspiración dada en el Nuevo Testamento, Pablo nos está escribiendo esto, tú a través del escrito apostólico lees Génesis 22 cristológicamente. Cuando Dios dice que tu simiente bendecirá a todas las naciones, Dios está hablando del Salvador, está hablando del Señor Jesucristo. Dios entonces le promete a Abraham bendición internacional. Y prueba de esta bendición internacional es este culto en esta mañana. Ahí está Ramón, un español. Ahí está Luz, una venezolana. Aquí está el pastor, un británico. Ahí está Rob, un húngaro. Aquí está mi hermana Erika, una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Dominicana, se dice así, ¿verdad? Gloria, hermanos, aquí en este culto Dios ha cumplido la promesa que dio a Abraham. Porque en la simiente de Abraham, Jesucristo, las naciones estamos siendo bendecidas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados, seamos muy agradecidos a Dios por ser el cumplimiento de esta profecía. Dios cumple sus promesas y la promesa hecha a Abraham. Dios es fiel. Querido hermano atribulado, afligido, tu Dios es fiel. Tu Dios guardará su palabra y no permitirá que tú seas tentado más allá de lo que seas capaz de resistir. Él es fiel, Él vela por ti. Y el quinto punto, muy cortito antes de pasar ahora al Hijo. Número 5, versículo 78, el Padre es misericordioso. Aquí vemos la razón por la cual Dios hace todo lo que ha hecho. Versículo 78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento, desde Génesis, Éxodo en adelante, por qué Dios profetiza sobre la salvación venidera? ¿Por qué Dios envía a su Hijo para visitarnos y redimirnos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta bíblica es por su gran misericordia. Te preguntas, pastor, ¿por qué soy salvo? Tú eres salvo porque Dios quiso tener misericordia de ti. Porque tu Padre es un Dios lleno de misericordia. ¿Podría haberte enviado al infierno? Por supuesto que sí. De hecho, es lo que merecemos aquí todos. Pero si Dios te salvó, si Dios te rescató, se debe a una sola cosa: la santa, bendita, profundísima, inescrutable misericordia divina. Alabado sea el nombre del Señor. Benedictus. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta aquí, pues, el segundo punto. Hemos visto 5 verdades sobre el Padre. Bendito Dios de Israel, nos visita y redime en la persona de Cristo, fiel a todas las promesas que he citado. Hay muchas más. He mencionado una selección y 5, Él es misericordioso. Ahora, la parte que celebramos en estas fechas especiales, Dios el Hijo, nuestra corona de gloria, nuestro todo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y alguien habla de Jesús, ¡wow! Algo dentro de nosotros salta, Alguien, mire, yo puedo estar en una habitación y hay personas ahí no hablando de cualquier otra cosa, no están hablando de programas de televisión, de coches, de sus planes, y hermanos, entro en aburrimiento, me aburro. Pero cuando alguien puede estar ahí medio dormido por el aburrimiento, pero luego alguien saca el tema de la Escritura, alguien empieza a hablar de Jesucristo, ¡pum! Hermano, estoy despierto. Estoy en mi elemento, ¿no? Como decía mi abuela, que ya no está en la tierra, ¿no? Cuando estamos, hermanos, llenos del Señor, es que queremos oír a la gente hablar de Cristo. Cristo nos fascina. Y ahora, amados, los que estáis llenos del Espíritu Santo, tengo una buena noticia para vosotros. En este tercer punto vamos a exponer la gloria de Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. Tenemos aquí, hermanos, 5 subpuntos sobre el Hijo. Número 1, 3.1. El Hijo es levantado por el Padre. Por cierto, esta expresión no tiene que ver con la resurrección. Tiene que ver con su primera venida. Dios lo levanta en este sentido. Número 2, Cristo es poderoso. Menos mal, gloria al Señor. Satanás no es todopoderoso, Cristo es el único todopoderoso. Número 3, Cristo es el Salvador. Número 4, Cristo es de la casa de David según la carne. Y número 5, wow, qué expresión más hermosa.
Él es la aurora. Estaba bajando esta mañana, vivo en Agua Dulce, y voy bajando por la pescadería, entro por ese túnel, ¿cómo se llama? Sí, es un túnel, ¿verdad? Tienes que encender ahí el alumbrado. Y fijaos, hermanos, el sol es increíble. No puedes mirar directamente al sol sin quedarte ciego. Es que no puedes. Pero esta mañana estaba viendo un barco que estaba ahí, está ahí hasta ahora, ¿no? Y fíjate, el sol estaba resplandeciendo sobre el mar. Y yo estaba mirando al mar, viendo el reflejo del sol. Y hermanos, tuve que quitar la mirada. No pude seguir mirando el mar porque no estaba mirando directamente el sol. Pero la gloria del sol es tan imponente, tan gloriosa, ¿no? Su gloria, su esplendor, que incluso en el mar no era capaz de mantener mi mirada fija en el sol. Cristo, hermanos, es la aurora. Él es el sol. De Él emana gloria y majestad. Vamos a entrar entonces en estos 5 subpuntos. En primer lugar, 69. Él es levantado por el Padre, no en el sentido de resurrección, sino en el sentido de su primera venida. 69, dice Zacarías, nos levantó un poderoso Salvador. Me interesa aquí el verbo levantar. Nos levantó un poderoso Salvador. Lo que está diciendo aquí el hermano es que Cristo fue enviado por el Padre. En este sentido fue levantado por el Padre para desempeñar su ministerio aquí en la tierra. Pensad, por ejemplo, en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios. O sea, Cristo es enviado por Dios. De la misma forma que el adorador va a Jerusalén presentando su ofrenda, Cristo, por así decirlo, es la ofrenda de Dios, el sacrificio de Dios. Cristo entonces es levantado en este sentido, es enviado por el Padre. Y también el versículo más famoso del Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cristo es enviado por el Padre, escogido por el Padre, levantado por el Padre en este sentido de la primera venida. Bien, segundo subpunto, versículo 69 también. Este Hijo es poderoso. Versículo 69. Dios nos levantó un poderoso Salvador. Ahora, en el griego, literalmente dice que Dios nos ha levantado un cuerno, como un cuerno de... ¿Cómo se llama este animal grande en la jungla que corre rápido y es muy pesado? Bueno, lo voy a decir en inglés, ¿vale? Rhino, ¿verdad? Que tiene su cuerno gigantesco. Y en el mundo hebreo, cuerno, era símbolo de fuerza, de poder. En griego, literalmente, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, lo traduces y tal cual dice, Dios nos ha levantado un cuerno de salvación. Pero la Reina Valera lo traduce como Dios nos ha levantado un poderoso Salvador. ¿Por qué? Porque es un hebraísmo. Cuerno alude a fortaleza, a poder. Cristo entonces es el cuerno de Dios, el poder de Dios. Jesucristo es poderoso. Zacarías entonces nos está diciendo que Jesucristo es potente, poderoso. Él es fuertísimo. Y esto también encaja con las profecías cristológicas del Antiguo Testamento. De nuevo, cito un texto que ya antes mencioné. Isaías 9, versículo 6. Niño nos es nacido, hijo nos es dado, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte. Dios fuerte. Cristo es potente porque Él es Dios. Por eso se llama Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros. Cristo es Dios. Entonces, ¿cómo no va a ser fuerte? Iglesia, vuestra salvación descansa en el cuerno de Dios, en la fuerza de Dios, en la potencia de Dios. Y aquí tenemos una prueba de la deidad de Jesús, porque yo no puedo llamarme el poder de Dios. Tú no te puedes llamar el poder de Dios, pero Cristo es el cuerno, Él es el poder de Dios, porque Él es divino. Así que, amados, yo sé que en nuestros días hay muchos lobos en la iglesia visible, muchos falsos profetas, muchos asalariados, muchos mentirosos, muchos anticristos, muchísimos detractores y enemigos. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Porque tenemos un potente Salvador. Él nos guardará. Cristo no es flojo, no es débil, no es una mariposita. Él es potente, Él es un gigante, Él es glorioso, bendito Hijo. Y ya que Él es potente, nos guardará hasta el día final. Así que el Hijo es levantado por el Padre, amén. El Hijo es potente, amén.
Verdad número 3, versículo 69. Lo que celebramos ahora en estas fechas y todo el año, Él es Salvador. Versículo 69. Dios nos levantó un poderoso, un cuerno, un Salvador. Un Salvador. No dice Dios nos levanta un destructor, un enemigo, un adversario. Ahí tendríamos que inquietarnos, preocuparnos. Pero la buena noticia es que Dios levanta un Salvador. Y huelga a recalcar que esta salvación no la interpretamos en el sentido de Israel étnica. No, Cristo vendrá, matará a los romanos, nos devolverá la gloria, nuevo templo físico. No, hermanos, interpretamos este poder, esta salvación en términos de Israel espiritual. Nos quita el pecado, nos da vida eterna, nos alimenta espiritualmente. Cristo nos salva en el sentido espiritual, no étnico de la palabra. Por ejemplo, Mateo 1:21, mi versículo navideño favorito: llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los romanos. Él salvará a su pueblo de sus pecados, hermanos. La salvación es una salvación espiritual. Y como recalqué el día jueves aquí en la iglesia, al estar en Cristo, esta sangre nos libra de la ira venidera. En el Antiguo Testamento, los israelitas, Éxodo 12, tuvieron que colocar la sangre del cordero en los dos postes de sus casas y en el dintel. Y el ángel del Señor, al ver la sangre, no entraba en las casas de los israelitas para matar al primogénito, pero sí mató a los primogénitos egipcios porque no tenían la sangre. Hoy, amados, si la sangre de Cristo está sobre vuestras vidas, no seréis destruidos en el día de mañana. No seréis juzgados. Vosotros que no sois creyentes, estáis bajo la ira de Dios y os espera maldición eterna. Os espera fuego y azufre. Pero en la sangre, bajo la sangre de Cristo, somos libres. Tenemos perdón y podemos ahora presentarnos delante de Dios en paz, sabiendo que Cristo derramó de su sangre por nosotros. Gloria a Cristo. Él es el Salvador. Aleluya. Y ahora, además de ser Salvador, prueba por cierto de su deidad, porque ¿quién puede salvar sino solo Dios? Ahora vemos su humanidad en el cuarto subpunto. Agrega Zacarías, versículo 69. 69. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Bien, aquí Zacarías está pensando en otra profecía mesiánica registrada en el Antiguo Testamento. No sé si alguien me podría, esta es la pregunta más difícil hoy del sermón, ¿alguien me podría decir a mí dónde se ubica esta profecía? Donde Dios le dice a David que su hijo recibirá un trono eterno. Bueno, pregunta difícil. Según Samuel, capítulo 7, versículo 13. No es Salomón. Salomón no es el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué? Porque Salomón, su reino fue dividido en dos por sus fornicaciones. Y encima Salomón murió después de reinar 40 años. No tuvo un reino eterno. Pero Cristo reina eternamente. Y su reino permanece hasta el día de hoy. Y esta reunión es una manifestación de su reino. Su reino sigue avanzando. Según la carne, pues, Cristo tenía que nacer de linaje de David. Y por cierto, iglesia, pregunta más fácil. David, según la carne, ¿a cuál tribu pertenecía? Muy bien, Judá. Y ahora voy a citar un texto mesiánico del año pasado. Génesis 49, versículo 10. Jacob dice a su hijo Judá que el cetro sería suyo. Voy a citaros la profecía. Génesis 49 y 10. Esta profecía va dirigida a Judá, padre de David. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo significa paz en hebreo. Cristo es
paz, príncipe de paz. Y a este Silo, hijo de Judá según la carne, a él se iban a congregar los pueblos. Y menuda casualidad, aquí estamos en Almería con los pueblos congregados en el nombre de Silo. Dios cumple sus promesas. Gloria a su santo nombre. David, hijo de Judá según la carne, y Cristo nace de María, María, hija de David, y por cierto, su padre putativo, su padre adoptivo, José, también era de la casa de Judá, David. Por ende, ¿a dónde fue José a la hora de empadronarse con su amada esposa? Belén, donde nació David. Hermanos, madre mía. Hermanos, en el libro de Génesis, Dios nos estaba predicando a Cristo. ¿No veis el corazón de Dios? Cómo el Padre está obsesionado con su Hijo. Ama a su Hijo de tal manera que incluso en el Edén ya estaba profetizándonos el Evangelio. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. No es que solamente, amados, a partir de la ascensión, que Dios ahora se ponga a predicarnos del Hijo. Ya en Génesis, ya en Éxodo, ya en Levítico, en Números, en Deuteronomio, profecía mesiánica tras profecía mesiánica. El Padre se deleita en su Hijo. El Espíritu se deleita en el Hijo. Y el pueblo lleno del Espíritu Santo se alegra en el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el Hijo de Judá. Él es el Hijo de David. Él es el Mesías. Otro cumplimiento de la profecía. Y ahora esta imagen hermosísima, ¿no? Que pensé en esta imagen al bajar por el túnel esta mañana. Versículos 78 al 79. Dice Zacarías, utiliza una imagen, vamos, bellísima. Dice 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitó desde lo alto la aurora. Este sol, ¿no? Que vi esta mañana, que vamos, resplandeciente, que no era capaz ni siquiera de mirar el mar, hermanos. Cristo es la aurora. Según la tradición profética de Israel, vuelvo a otra profecía, las escrituras habían hablado de Jesús como sol. Sol. Pregunta difícil. ¿Alguien sabe cuál profeta habla de Cristo como el sol de justicia? Muy bien. En efecto, Malaquías. Malaquías 4:2. Un libro escrito 4 siglos antes de la encarnación. Cristo será el sol de justicia. Cristo será sol. Y ahora el hermano utiliza la imagen de aurora. Ha nacido el sol. Ha llegado el sol. ¿Y qué hace el sol? Según el texto, pues dice que da luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, vivimos en las tinieblas de nuestro ego. Yo. Fiestas, bebidas, fornicación. Fiestas, bebidas, fornicación. Nosotros seguimos el rumbo del mundo bajo la potestad del príncipe del aire, vacíos, destrozados por dentro, pero luego Dios envió el sol, resplandeció la aurora, y ahora nosotros en el sol pensamos en nuestra existencia precristiana y decimos, madre, estaba mal de la cabeza. ¿Cómo pude haber sobrevivido tantas décadas sin el conocimiento del sol de justicia? Ha llegado la luz, nos ha transformado y no deseamos lo de antes. Somos nueva creación, somos nuevo Israel, somos pueblo de luz. Dios nos ha cambiado, ha brillado, nos ha dado verdadera luz, nos ha dado paz, alegría en el Espíritu Santo. Ya no estamos como los paganos, todos inquietos por las noticias o las cosas van de mal en peor. Hay paz, hay firmeza, hay gozo en el alma. Estamos bien. Sí hay detractores, sí hay mucho odio, amargura, sí nos persiguen, pero el sol está con nosotros. Estamos bien, hermanos. Estamos bien. Cristo está con su pueblo. Así que, amados, el sol ha brillado.
El Hijo de David ha resplandecido y ahora tú tienes luz perpetua, luz gloriosa, luz augusta, luz majestuosa desde ahora y hasta el día de la eternidad. Y gloria al Señor. Cristo es luz para los gentiles también, según la profecía del hermano Simeón en Lucas capítulo 2. Hasta aquí pues, Dios el Hijo, hemos visto 5 puntos. Él es enviado por el Padre. Él es potente, poderoso, el cuerno. Cristo es el cuerno de Dios. 3, Él es el Salvador y es una salvación espiritual, no étnica. Número 4, Él es de la casa de David según la carne. Hay pensado en la profecía de Génesis 49 y 2 de Samuel capítulo 7. Y wow, que, hermanos, si hay una imagen, ¿no?, que tenemos que tener grabada en el alma al salir hoy: Cristo la aurora, Cristo la luz, Cristo el sol resplandeciente de la mañana. Y ahora acabamos pues con el cuarto punto, bastante breve, sobre una persona que casi sale sin mención en el Benedictus. Y uno pensaría, si fuera humanista, que el Benedictus tendría que girar en torno a esta cuarta persona. Nace el niñito Juan y uno piensa, Zacarías va a dedicar toda la alabanza al hablar de Juan. No, habla de Juan en 2 momentos. Vamos entonces a acabar esta predicación fijándonos en Juan. Versículos 76 al 77 y luego el 80. Dice el 76. Tu niño profeta del Altísimo serás llamado. Ahora, si tú te fijas en el versículo 32, cuando se nos habla sobre Jesús, no dice Jesús será el profeta del Altísimo. A ver, alguien ahí en el versículo 32 dice que Jesús será el Hijo. De nuevo, Jesús es superior a Juan el Bautista. Lo estamos viendo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Jesús es superior. Juan es el profeta. Jesús es el Hijo con H mayúscula. Ahí tenemos una prueba de la deidad, la superioridad de Jesús. Así que Jesús es el Hijo, Juan es el profeta. Juan es el profeta que da a conocer la voluntad de Cristo en la tierra. Y el versículo 76 también nos revela que Juan es inferior a Jesús, porque Juan es enviado delante de Jesús. ¿Quién es mayor? ¿El que es enviado delante del rey o el rey? Pues por supuesto el rey es superior. Entonces Jesús es superior a Juan en 2 sentidos. En primer lugar, Él es el Hijo, Juan es el profeta. En segundo lugar, Juan es enviado delante de Jesús. Consiguientemente, Jesús es superior. Y vemos aquí también la deidad de Jesús, porque dice el texto que Jesús es el Señor. Os hago saber también que aquí tenemos otra profecía cumplida. Es impactante, hermanos, la cantidad de profecías involucradas en este pequeño trozo de texto. Malaquías también había dicho, en el 3:1, Dios está hablando directamente y dice, yo enviaré mi mensajero delante de mí. Yo enviaré mi mensajero delante de mí. Pero ahora en el libro de Lucas, Juan el Bautista es enviado delante de Jesús. ¿Y esto qué nos indica? Que Jesús es Dios. Porque en Malaquías 3:1 Dios dice, yo enviaré mi mensajero delante de mí. Y ahora en Lucas, Juan es enviado delante de Jesús. Por tanto, Jesucristo es Dios. Es Dios porque es el Señor. Es Dios porque Él es el cumplimiento de Malaquías 3:1. Y Él es Dios porque es el Salvador. Vemos la deidad de Jesús por todos lados. Y en el versículo 77 vemos más subordinación. Juan en el versículo 77 dice, da conocimiento de salvación a su pueblo. La diferencia entre este pastor y el Señor Jesucristo es que yo como pastor os doy conocimiento de salvación. Yo os predico, me esfuerzo entre semana, intento dividir correctamente en el temor del Señor la palabra de Dios para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea madura, para que la iglesia florezca y sea embellecida. Yo sé que Dios bendecirá a la iglesia por medio de su palabra, pero yo domingo tras domingo subo aquí a este púlpito para
pegar voces y exponer la escritura. Y yo os doy conocimiento de salvación. No hay domingo que no os hable sobre Jesucristo. Siempre os predico sobre la salvación que hay en Él. Pero hasta ahí llego. Yo os doy conocimiento de salvación. Juan te da conocimiento de salvación. Pero Jesucristo, a diferencia de Juan y a diferencia del pastor Will, salva. Jesucristo eficazmente por el poder del Espíritu Santo salva el alma, redime, perdona, da vida eterna. Vemos la subordinación de Juan. ¿Qué hace el pastor? Da conocimiento de salvación. Hermanos, no hay nada que a mí me encantaría más que poder extender mi mano, meterlo en vuestros corazones y inclinar vuestros corazones hacia Jesucristo. Y encima, ya estando en Jesucristo, inclinar vuestros corazones para que viváis en llenura del Espíritu Santo. En aguas vivas. Me da tristeza ver creyentes apagados, mundanos, tibios. A mí me encantaría poder yo avivaros a todos. Me encantaría poder hacerlo, hermanos, pero no puedo. Doy conocimiento, testifico de lo que dice la palabra. Pero hay alguien hoy más potente que yo, que es capaz de entrar en el corazón del incrédulo y vencerlo. ¿Os acordáis de cómo acabamos el culto de oración el jueves? Os leí el texto que tenían en el corazón. Proverbios 21, versículo 1. El corazón del rey está en las manos del Señor, y a todo lo que quiere lo inclina. Entonces yo subo al púlpito en gran debilidad, en temor y temblor, sabiendo que soy un simple mensajero. Nada más. Dios me ha dado una boca, una voz, y hasta que no me la quite, yo levantaré mi voz, mis cuerdas vocales, para proclamar al Señor. Pero reconozco en esta mañana, si no extiende Jesucristo su diestra de salvación, habré predicado en vano. Si el Espíritu Santo no os convence, amados hermanos, de vuestra sequía espiritual, de vuestro bajón actual en el cual estáis, si no veis vuestra necesidad de avivamiento, si no tenéis sed de aguas vivas, predico en vano. Me esfuerzo y sudo y lloro y intercedo, pero hasta llego, pero gloria al Señor. Hay alguien en nuestro medio hoy. Hay alguien poderoso. Hay alguien soberanísimo. Hay alguien fuertísimo. Está entre nosotros el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, todo glorioso, Hijo de Dios, y Él salva, Él rescata el alma. Oh Señor, oramos, salva tú, extiende tu brazo, amado Señor, haz maravillas en esta iglesia, no por el poder del predicador, sino por la potencia de tu palabra, en la libertad del Espíritu Santo. Haz tu maravilla, Señor. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Oh Señor, derrámate en esta congregación. Llénanos del Espíritu Santo. Danos agua viva y saldremos transformados para tu gloria, Señor. El poder es del Señor. Él salva, Él aviva, pero Juan simplemente da conocimiento. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan 1, versículo 6. Juan era un hombre, dice, enviado por Dios para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz. El pastor no es la aurora. Yo os hablo del sol que vi en Almería esta mañana por pescadería. Testifico del sol. Testifico del sol de justicia. Pero es el Espíritu Santo Él que ha de abrir el corazón, no yo. Y acabamos todo, amados, en el versículo 80. Último versículo del pasaje hoy. Dice de Juan que el niño crecía y se fortaleció en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel,
Y ahí la encontramos 30 años más tarde predicando: arrepentíos, porque el reino de Dios se os ha acercado. ¿Por qué está Juan ahora en lugares desiertos? Aquí razono, podéis estar de acuerdo conmigo o no, pero aquí estoy usando lógica santificada. Cuando Juan nació, sus padres eran mayores. Zacarías ya avanzado de edad, Elizabeth también. Esto me llega a la conclusión de que Juan, el niño, se quedó huérfano con poca edad. No sé exactamente cuántos años habrían tenido sus padres, pero si Juan tristemente se hubiera quedado sin sus padres, pues es normal que ya no esté en el sitio viviendo con sus padres en el pueblo. Y pensamos que fue al desierto con un grupo itinerante llamado los esenios. Es posible que sí, es posible que no. Pero esto explicaría la razón por la cual Juan está a solas y ya no está en el pueblo con sus padres, porque creo que ya estaban muertos por su avanzada edad. De nuevo, hermanos, aquí especula el pastor, puede llevar la razón, puede estar equivocado, pero simplemente creo que por esto dice el 80 lo que dice ahí. Y en el desierto, ¿qué hizo Dios con Juan? Esto ya es lo más importante. Dios estaba en el desierto forjando el carácter de Juan durante 30 años para su manifestación en Israel. Y esto es increíble para mí porque tendemos en la iglesia evangélica contemporánea a hacer las cosas al revés, ¿no? Juan tuvo un ministerio de un par de años, 2 años, digamos, predicando antes de que lo cortaran la cabeza. 30 años de preparación para 2 años de ministerio. Ahora hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Enviamos un joven a una escuela bíblica para que esté ahí 2 años con el fin de ministrar 30 años. Donde Dios prepara un hombre 30 años para que predique 2 años. Vemos que es muy importante este trato a solas con Dios. Dios va a llevar a su pueblo y sobre todo sus voceros, los va a llevar al desierto. Los va a llevar a un lugar de mucha aflicción, porque ahí van a tener que aprender a buscar de Dios. Porque en el día de mañana, en el día de su manifestación en Israel, en el día de su ministerio público, les espera, la enemistad satánica. Y tienen que estar bien preparados en el desierto. Y amada iglesia, Dios no solamente hace esto con Juan el Bautista. Si sois salvos, Dios también lo habrá hecho con vosotros también. Y vais a ver cómo Dios en su gran sabiduría, en su gran amor paternal hacia vosotros, os va a ir poco a poco quitando de vuestra dependencia del mundo. E incluso va a quitar de vuestras vidas cosas que ahora amáis. Y pueden ser cosas legítimas, pero a lo mejor en tu corazón se están convirtiendo en ídolos. Y Dios te aflige tus finanzas. A lo mejor te quita un ser querido. A lo mejor un empleo. A lo mejor algo que a lo mejor no es nada malo, nada pecaminoso. Pero Dios es un experto en detectar, en sondear, mejor dicho, el corazón de sus hijos. Y cuando Él ve que su hijo empieza a desviarse, lo que Dios hace tarde o temprano es llevar a su hijo de nuevo al desierto. Y le va a herir, y va a doler, hermanos. Pero nuestro cirujano nos hiere con un propósito saludable. Y todos nosotros que somos aquí y que somos del Señor, sabemos muy bien que así ha sido con nosotros. Dios nos ha tocado en áreas muy sensibles, en áreas donde nos encontramos muy vulnerables. Y Dios lo hizo no para destruirte, hermano. Dios lo hizo para llevarte a lágrimas, para llevarte al desierto. Y hay, según las bienaventuranzas, bienaventurados los quebrantados de corazón, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán grandemente bendecidos por el Señor. Entonces Dios tiene su trato con Juan, amén. Y tiene su trato con la iglesia. Y a lo mejor este último año, algunos de vosotros habéis perdido cosas que a lo mejor antes, ¿verdad?, amabais, seguíais, eran casi ídolos para vosotros. Y Dios fue bueno en eliminar estas cosas de vuestras vidas. Os lleva al desierto para poneros a prueba, para limpiaros, para santificaros, con el fin de que haya una manifestación en Israel. Y así pues Dios os levantará, os usará, y las lecciones que vosotros aprendéis en el desierto, vais a poder utilizar estas lecciones para consolar a la iglesia de Dios. De nuevo esta semana tengo 2 Corintios en el cerebro, en el cuerpo, por todos lados. Y Pablo arranca la carta diciendo: hemos sido consolados por Dios para consolar. Dios entonces, amado, te va a llevar al desierto
Y si no has estado todavía en el desierto, dentro de muy poco vas a encontrarte en uno. Eso ya es una profecía, una profecía verdadera. Estarás en un desierto, pero recuerda que en aquel momento de dolor, de pérdida, de aflicción, que tu Dios te está haciendo un gran bien. Que tu Padre te ama. Y que tu Padre no te abandona en el desierto. Tu Padre te está tratando, está viendo los ídolos de tu alma y está santificándote para que tú seas un creyente más fuerte, más lleno del Espíritu Santo, para poder regar vida en otras vidas. Demos gracias pues al Padre por los desiertos. Y sé que en el próximo año, yo sé que vienen más desiertos. He tenido unos cuantos desiertos este último año, hermanos. Y muchas veces, ¿verdad? Lloramos a solas, sufrimos en silencio. Y sé que vendrán más. Sé que vendrán porque dice Pablo, mira, 2 Corintios de nuevo, un aguijón me fue dado, para que yo no me gloriara en excesiva medida. Dios sabe tratar a su rebaño, Dios sabe tratar a sus ovejas. Así que, amados, digamos al Señor, Padre, haz conmigo lo que hiciste con Juan, fortaléceme en espíritu, llévame al desierto. Yo sé que va a doler, yo sé que no va a ser agradable, yo sé que voy a tener que derramar muchas lágrimas, Señor, pero llévame, Señor, a ese lugar de santificación. Y yo sé que a partir de ese sitio podré ser más eficaz en tu reino, podré ser más santificado, podré darte más gloria. Señor, te ruego que seas tú mi sostén. Y te pido, te suplico, amado Dios, que quites todos los ídolos de mi alma, incluso las cosas legítimas que se han convertido en dioses para mí. Erradícalas, Señor. Erradícalas, amado Señor, para que yo te sirva en espíritu, en verdad, en la llenura de aguas vivas que saltan para vida eterna. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Acabamos con la conclusión. Gloria a Dios. Oh Señor, que la gloria de la aurora resplandezca por medio de nosotros. Amén. Hemos hablado de 4 cosas en esta mañana. Número 1, Espíritu Santo. Iglesia, si sois llenos del Espíritu Santo, alabaréis. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No podrás dejar de alabar si tienes la llenura del Espíritu Santo en esta mañana. Verdad número 2, hemos visto al Padre, aprendiendo 5 datos sobre Él. Él es bendito, benedictus. Él es el Dios de Israel, el pueblo espiritual. Número 3, Él visita y redime a su pueblo en Cristo. 4, Él es fiel a todas sus promesas. Número 5, Él es misericordioso. Gloria a Dios. Verdad número 3, Dios el Hijo. Hemos visto 5 subpuntos. El Hijo es levantado, enviado por el Padre. El Hijo es el cuerno, potente y poderoso. 3, el Hijo es Salvador. 4, el Hijo es de la casa de David. Y número 5, el Hijo es la aurora, el sol naciente que brilla con esplendor. Y finalmente acabamos hablando de Juan. Casi pasa desapercibido en el Benedictus y su vida se interpreta en su servicio a Dios. Vemos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos de Dios, de su Hijo y no de nuestras cosas. Y como Juan, tenemos que aprender a pasar por el desierto. En estos últimos años, meses, muchos de vosotros habéis pasado por desiertos. Y en el año que viene, no profetizo grandes cosas, no profetizo prosperidad, profetizo de más desiertos, más trato de Dios con la iglesia, más santificación, pero Dios lo hará para nuestro bien, porque llegará el día de la manifestación a Israel. Dios nos usará en aquel día para consolar a aquellos que necesitan consolación. Gloria a Dios por su palabra en esta mañana. Bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice amén, aleluya. Oremos al Señor y luego cantemos de nuevo esta alabanza, Gloria en excelsis Deo. Oremos a nuestro Dios. Amén. Gracias, Padre.